la tranquila penumbra de la mañana, un oficial del sheriff del condado de Valor se enfrentaba a un dilema que destrozaba el alma. Un niño pequeño, vulnerable y solo, deambulaba por la carretera como si buscara algo más allá del horizonte. Su corazón latía fuerte en su pecho, un tambor sordo que presagiaba un desenlace ominoso. La situación se tornó aún más intensa cuando, tras un encuentro casual y una breve persecución, el oficial logró interceptar al pequeño justo antes de que un coche se aproximara a toda velocidad. La respiración contenida, el oficial se esforzaba por mantener su compostura, sabiendo que el destino de ese niño podía haber sido muy diferente. La comunidad había actuado. Testigos preocupados habían marcado el 911, el manto protector de la sociedad envolviendo al niño en su abrazo. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Con la llegada de los padres, el aire se cargó de electricidad. Una confrontación inevitable se cernía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El oficial, con una calma engañosa, les preguntó si reconocían la gravedad de la situación. Su respuesta fue un silencio que colgaba pesado en el aire, un silencio que decía más que 1000 palabras. Entonces, con la solemnidad de un juez en un tribunal, el oficial declaró su veredicto. Serían arrestados por negligencia infantil. La sorpresa y el horror se dibujaron en los rostros de los padres. Un frío escalofrío recorrió sus espinas al darse cuenta de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Mientras se dirigían hacia el coche patrulla, el suelo bajo sus pies parecía ceder. Cada paso resonaba como el golpe de un martillo en el yunque del destino. Se sentían atrapados en una pesadilla, mirándose con ojos que reflejaban el miedo y la incredulidad. Mientras tanto, el niño, ajeno al drama que se desarrollaba, jugaba con un vaso de plástico. Una simple distracción en un momento que definiría el resto de su vida. La escena final se desarrollaba como un acto de una tragedia griega. Los padres, esposados y confundidos, luchaban por comprender cómo se había llegado a este punto crítico. El oficial, con un gesto de cabeza, les indicó que era hora de partir. El auto se alejó con las luces azules parpadeando. Un eco silencioso de las sirenas cortaba la calma de la mañana. El niño, ahora a salvo en manos de quienes lo protegerían, permanecía ajeno al cambio que acababa de suceder en su mundo. 2. La historia de Alexi Traviso se desenreda como una hebra oscura entretejida en el tapiz de la humanidad, una historia que desafía la comprensión y envuelve a todos los involucrados en un manto de sombras. Los pasillos del Hospital General de Artesia, en Nuevo México, se convirtieron en el escenario de un drama sin precedentes. Cuando Alexi, una joven de 19 años, fue admitida por un dolor que parecía mundano, pero escondía un secreto que pronto sacudiría los cimientos de todos los presentes. Mientras el personal médico trataba de aliviar su dolor, un susurro de sospecha comenzó a flotar en el aire, un presentimiento de que algo andaba terriblemente mal. La joven, con la mirada perdida y sin un ápice de emoción, negaba lo innegable, esquivando las preguntas con un muro de silencio. Pero cuando finalmente se retiró al baño, el tiempo parecía extenderse en un silencio ensordecedor, y los insistentes golpes en la puerta solo eran respondidos con un vacío resonante. La revelación fue macabra. Un rastro de sangre, la evidencia de un acto impensable, y en el fondo de un bote de basura, oculto bajo una farsa de normalidad, yacía un bebé sin vida. El horror se palpaba en cada rostro, y la atmósfera se cargó de una gravedad que pesaba sobre el alma. Alexi, encerrada en su propio enigma, había cruzado un umbral del que no había retorno. La policía se convirtió en una presencia fantasmal en los corredores, sus pasos marcando el ritmo de un destino que se cerraba inexorablemente sobre la joven madre. Cada palabra, cada acción, estaba ahora bajo el microscopio de una investigación que desentrañaría la verdad en su forma más cruda. ¿Qué había llevado a Alexi a este punto de desesperación? ¿Qué oscuridad se escondía detrás de sus ojos vacíos? Con la llegada de la ley, el destino de Alexi quedó sellado. Las preguntas retumbaban como ecos en la mente de todos. ¿Cómo pudo ocurrir tal tragedia? ¿Qué serie de eventos desafortunados había llevado a este desenlace? La comunidad,
Atónita, se vio obligada a enfrentarse a la posibilidad de que la maldad puede presentarse con el rostro de la inocencia y que a veces los actos más oscuros son cometidos por aquellos que menos lo esperamos. 3. El aire del 22 de abril de 2021 estaba cargado de un presagio siniestro en un vecindario tranquilo, donde la rutina diaria fue abruptamente interrumpida por el sonido penetrante de niños llorando desesperadamente por su madre. Los vecinos, alarmados y con el corazón en un puño, no tardaron en marcar el número de emergencias, temerosos de lo que podrían encontrar detrás de las paredes de aquella casa aparentemente normal. Los policías, al llegar, se encontraron con una escena que desafiaba la comprensión humana. Los niños, encerrados y abandonados, se encontraban en un estado que rayaba en lo inhumano. Un grito silencioso de desesperación resonaba en el ambiente, mientras su madre intentaba apaciguar sus llantos con una desgana que helaba la sangre. Los agentes, con cada paso que daban dentro de aquel lugar, sentían cómo el suelo se convertía en un pantano de negligencia y abandono. La madre, una vez confrontada, se aferraba a excusas tan frágiles como el hilo de una telaraña, mientras que los oficiales, con la habilidad de un cirujano, desmontaban una tras otra sus afirmaciones. Cada rincón de la casa revelaba una nueva capa de descuido. Las cucarachas trepaban por las paredes como macabros testigos de la decadencia, un reflejo de la desolación que imperaba en el hogar. El suspenso aumentaba a medida que la madre defendía lo indefendible, proclamando la seguridad de un hogar que gritaba lo contrario. Y entonces, en un giro inesperado, la mujer que había permanecido imperturbable ante los llantos de sus hijos, se desmoronaba bajo el peso de la ley. La justicia, con su lenta pero inexorable marcha, cerraba el círculo sobre ella. Los niños, ignorantes de su trágico papel en esta macabra obra, eran ahora el centro de una red de protección tejida en su nombre. En un final que dejaba más preguntas que respuestas, los padres eran escoltados lejos, dejando tras de sí un vacío lleno de ecos de llantos y la promesa de un mañana incierto. El vecindario, una vez más en calma, no podía olvidar los sonidos de esa noche, sonidos que ahora formaban parte de la memoria colectiva, un recordatorio sombrío de que el mal puede residir muy cerca, oculto tras la fachada de lo cotidiano. 4. Un día sofocante de agosto se convirtió en un reloj de arena de suspenso y peligro cuando la indiferencia de una madre se cruzó con la vigilancia de un extraño. El 21 de agosto de 2021, un conductor de Uber, ajeno a que se convertiría en un salvador inadvertido, percibió algo más que el zumbido monótono de la vida cotidiana. Los gritos desesperados de niños abandonados en un auto caliente perforaron el aire. Los oficiales de policía de Ohio respondieron con urgencia a la llamada de emergencia. Cada segundo contaba mientras corrían contra el reloj. El conductor de Uber, impulsado por un instinto paternal, se encontró en una carrera contrarreloj, enfrentando el dilema de intervenir o seguir adelante. Optando por lo primero, se convirtió en el héroe inesperado de la jornada. Las preguntas ardían en su mente mientras intentaba calmar a la niña que colgaba de la ventana, su pequeña voz clamando por una madre ausente. El descuido de la madre se desveló bajo la luz cruda de la verdad, cuando se descubrió que había dejado a sus hijos en un horno metálico, mientras donaba plasma, jugando a la ruleta rusa con sus vidas por unas míseras horas de separación. Los niños, víctimas de un calor creciente, vestidos inapropiadamente para el clima abrasador, se encontraban en un umbral crítico entre la seguridad y la tragedia. La ironía mordaz de la situación se hizo evidente cuando la madre, confrontada con su negligencia, rompió a llorar, no por la comprensión de su acto, sino por las consecuencias que ahora enfrentaba. Su desconexión con la gravedad de sus acciones fue tan desconcertante como el incidente mismo. Los oficiales, con una mezcla de desdén y urgencia, maniobraban a través de los procedimientos, cada movimiento cargado de la seriedad de la situación. Mientras los niños eran llevados al hospital para ser evaluados, la madre enfrentaba el frío abrazo de las esposas y la realidad de su arresto. En un giro final, la madre, antes distante, exigía desesperadamente ver a sus hijos,
su voz llena de una súplica tardía que resonaba en el silencio de su juicio inminente. Este incidente, un espejo de la vulnerabilidad y el peligro, se cerró con la esperanza de que el programa ordenado por el tribunal ofreciera una redención a la madre, una oportunidad para enmendar los errores y proteger a los inocentes. Y así, la comunidad quedó en vilo, esperando que la historia no se repitiera, mientras el eco de los llantos de los niños se desvanecía en el calor del día, que casi reclamaba sus vidas. 5. En un vecindario cualquiera, la tragedia acechaba detrás de las cortinas cerradas de una casa donde Brittany Gisey y James Hamilton vivían con sus 3 hijos. En una casa donde el desamor y la negligencia eran el pan de cada día, los Hot Pockets en el microondas no eran más que un triste recordatorio de la indiferencia de unos padres hacia sus hijos. Pero en marzo de 2021, la oscuridad que envolvía a esta familia tomó un giro aún más siniestro. La desaparición de James Jr., de 6 años, llevó a la pareja a la estación de policía, pero los detectives pronto percibieron que algo no cuadraba. Los interrogatorios revelaron una frialdad que escalofriaba la sangre. ¿Dónde estaba el pequeño James? ¿Qué sabían realmente Brittany y James? Las preguntas se hacían más profundas y oscuras a medida que las contradicciones comenzaban a surgir. El hogar, que debería ser un santuario, se había convertido en un escenario de pesadilla. Las versiones divergentes de los padres sobre la última noche de James Jr. solo aumentaban el suspense. La verdad estaba oculta. Pero, ¿dónde? Los detectives, armados con paciencia y astucia, sabían que tenían que desentrañar la madeja de mentiras y medias verdades para encontrar al pequeño James. La tensión crecía a medida que la investigación avanzaba. Las reacciones de Brittany, extrañamente tranquilas y distantes para una madre que acababa de perder a su hijo, planteaban más dudas que respuestas. ¿Era posible que el horror que se sospechaba realmente hubiera ocurrido? Los detectives, decididos a encontrar a James, tomaron una decisión arriesgada. Confrontaron a James con la supuesta confesión de Brittany, un movimiento táctico diseñado para sacar a la luz la verdad. En un juego psicológico de gato y ratón, ¿revelaría James el destino de su hijo? ¿O seguiría el misterio sin resolverse, colgando sobre ellos como una sombra siniestra? Mientras los segundos se convertían en minutos y los minutos en horas, la comunidad esperaba con el aliento contenido, esperando que se revelara el destino de un niño inocente, perdido en un laberinto de engaños y desesperación. En un tenso silencio, los detectives se encontraban frente a James, sus ojos escudriñando los más profundos recovecos de su alma atormentada. Estaban a punto de penetrar en un abismo de oscuridad que amenazaba con engullir todo rastro de humanidad. James, acosado por las acusaciones que su pareja había vertido sobre él, se veía atrapado en una red de sospechas y miedo. El interrogatorio se convirtió en un duelo psicológico, una danza macabra al borde del precipicio de la verdad. Los detectives sabían que el cuerpo de un inocente yacía en algún lugar, abandonado a los elementos, un pequeño ser cuya única culpa había sido nacer en un núcleo de indiferencia y crueldad. Con cada pregunta, los detectives tejían una cuerda más fuerte alrededor de James. Cada afirmación suya era como el lento goteo de un grifo que amenazaba con desbordarse y revelar el oscuro secreto que mantenía. Cada palabra que pronunciaba, cada excusa que esgrimía, le acercaba más a su inevitable caída. El plan se había puesto en marcha. Una excursión que terminó en tragedia. Un castigo que resultó en una pérdida irreversible. Y ahora, el juego del gato y el ratón entre los detectives y la pareja llegaba a su clímax. Las versiones contradictorias entre Brittany y James solo añadían tensión a una atmósfera ya cargada de sospechas y mentiras a medias. Los detectives, armados con la paciencia de quien conoce la naturaleza humana, presentaron a James una oportunidad de redención, una chance para que asumiera la responsabilidad y revelara el paradero del pequeño James. Sin embargo, en su estado de confusión y miedo, James no sabía que cada momento que pasaba, cada palabra que decía, lo acercaba más a su perdición. En un juego peligroso de verdad y consecuencia, los detectives esperaban,
sabiendo que la clave para resolver este enigma se encontraba en las inconsistencias de la historia contada por James. Y así, en un cuarto de interrogatorio que se había convertido en el escenario de un drama humano, se revelaría el destino de un niño y la verdadera naturaleza de aquellos que debían protegerlo. La confesión de James sobre cómo se deshicieron del cuerpo del pequeño James tejió una atmósfera sombría en la sala de interrogatorios. Los detalles, descritos con una frialdad que helaba la sangre, resonaban en el aire pesado del cuarto. Se detuvieron en el puente, un lugar de tránsito convertido en escena del crimen, donde realizaron el acto final de despojarse de su propio hijo. El puente, que debería haber sido un simple cruce de caminos, se convirtió en un precipicio al vacío para el pequeño James. La pareja actuó con una coordinación espantosa, como si estuvieran llevando a cabo una tarea mundana, en lugar de deshacerse de un ser querido. James relató cómo escuchó el impacto del cuerpo en el agua, un sonido que debería haber provocado dolor y remordimiento, pero en su lugar, fue recibido con una risa nerviosa y desencajada. James intentó desesperadamente desvincularse, afirmando su ignorancia sobre los hechos, pero sus palabras se desmoronaban como una fachada mal construida. A medida que los detectives lo presionaban, la verdad que él intentaba ocultar comenzaba a surgir como una figura oscura desde las sombras. Cada intento de James por distorsionar la realidad solo servía para cavar más profundo el pozo de su culpabilidad. Entonces, en un momento crucial, James reveló un detalle horripilante: un ladrillo atado al pecho del pequeño James, un lastre para asegurar que su cuerpo no emergiera a la superficie. La descripción de James sobre la procedencia del ladrillo y su acto final en el puente delinearon una imagen que ningún padre debería reconocer. Los detectives, con cada pieza del rompecabezas cayendo en su lugar, sabían que tenían suficiente para acusar a James. Pero aún quedaba un acto en este drama macabro: confrontar a Britney con la historia de James. La respuesta de Britney fue igualmente perturbadora. Una narrativa llena de frialdad y distanciamiento, en la que la vida de un niño parecía tener poco valor. La imagen final de Britney, rompiendo en llanto no por la pérdida de su hijo, sino por su propia desesperación, dejó a los detectives con una certeza desoladora. Estaban mirando a los ojos del mal. Una madre que no mostraba remordimiento. Una madre que había permitido que sus hijos llevaran a su hermano muerto al auto. Una madre que había perdido su humanidad. En el final, la justicia dictó su sentencia. Britney fue condenada a cadena perpetua, y James, a casi 2 décadas tras las rejas, cada uno llevando el peso de sus acciones. Pero para el pequeño James, ninguna sentencia podría devolverle la vida, ni borrar el hecho de que su final llegó a manos de quienes debían protegerlo. Si disfrutaste este video, suscríbete, da like y comparte con tus amigos.